de mucosa nasal caracterizada por síntomas nasales. Estos síntomas nasales, para que entren en la definición de rinitis, tienen que tener más de 1 hora de duración, ¿ok? Y más de 2 días consecutivos, ¿ok? Ahora, la clasificación de rinitis, como pueden ver, es muy amplia. Puede ser de tipo infecciosa, que es la más común, alérgica, ocupacional, inducida por alimentos, que aquí destacan medicamentos, perdón, como aspirina, en general los tipo AINES, ¿ok? Hormonal, otras que son más específicas, y algunas idiopáticas, ¿ok? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en rinitis alérgica. Creo que ya no agarra esto. ¿Me pueden ayudar? Entonces nos vamos a enfocar el día de hoy a rinitis tipo alérgica con su clasificación, que la verdad es muy fácil. La última clasificación es más fácil que la anterior, ¿ok? Entonces, como definición, rinitis alérgica es una respuesta asociada inmune mediada por IgE. Recuerden, para que sea de tipo alérgica, tiene que estar producida por inmunoglobulina tipo E contra alérgenos específicos. Los alérgenos específicos son esas cosas o esos elementos que nos provocan síntomas. Por ejemplo, animales, perro, gato, ácaros o polenes que hay en general. ¿Ok? Y comúnmente están asociadas con síntomas oculares, ¿ok? Que es lo más común cuando se presenta rinitis alérgica por sí sola o asma. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, como pueden ver, en Estados Unidos o países de primer mundo, puede llegar la incidencia hasta el 30% en adultos de Estados Unidos, mientras que en niños es un poquito más bajo. En México hay estudios que nos dicen que es hasta el 42%. Esta prevalencia es tan alta porque el último estudio en México se hizo de manera oral. Entonces fue un cuestionario y preguntaban al azar, ¿tiene síntomas? Sí o no. Entonces por eso la incidencia es tan alta. ¿Ok? Y en niños, ¿ok? Pero va a predominar en México específicamente entre 6 y 12 años. Y la mayor incidencia reportada a nivel nacional es dentro de la Ciudad de México. Evidentemente aquí porque está centralizada toda la parte de medicina, ok, tal vez hay, o sea, sea por eso. Y además es la mayor población. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, eso es muy importante. Ok, de los primeros, ok, es la introducción temprana de alimentos. Esto no se refiere a la escuela que es muy viejita, que decíamos que no se recomiendan introducir alimentos como frutos rojos, pescado, carne de res, carne de puerco antes del año. Esa escuela ya es muy viejita. Actualmente, esto se refiere a que se recomienda introducir esos alimentos antes del año. Entonces, si nosotros introducimos esos alimentos en los niños antes del año, disminuimos las posibilidades de desarrollar algún tipo de alergia alimentaria, por lo tanto, algún tipo de alergia respiratoria. Entonces, antes del año hay que dar pescados, huevo, frutos rojos, cítricos y nueces, ¿ok? Como la nuez, como la almendra, eso se recomienda siempre probarse antes del año de edad, ¿ok? Número 2, tabaquismo materno o del padre antes del primer año de vida. Esto modifica y se ha visto que modifica genéticamente el nivel respiratorio y va a predisponer a infecciones y por lo tanto, ¿ok? A que finalmente enfermedades alérgicas. Número 2, el antecedente de enfermedades alérgicas en los padres. Un antecedente más fuerte, ¿ok? Es que el padre tenga algún tipo de alergia. Evidentemente la madre sí va a importar, pero en los estudios el odds ratio más importante, ¿ok? Es en los papás. Entonces, si el papá hombre tiene asma, rinitis, predispone todavía más al paciente, ¿ok? Y también esto es, si el paciente es hombre, también tiene las de perder. Entonces tenemos un paciente hombre y que el papá un tipo de asma, rinitis, el niño tiene más del 50% de posibilidades de que tenga algún tipo de alergia respiratoria. ¿Ok? Otro incremento de la población mundial, que cada vez somos más, y factores de riesgo ambientales, como cuáles, específicamente la contaminación y el sobrecalentamiento. ¿Ok? Esto se ha visto que aumenta, modifica las estaciones del año. Por lo tanto, las etapas de polinización de los árboles va a extenderse cada vez más. ¿Ok? Y como tal, llueve menos, por lo tanto, los pólenes circulan más.
Entonces, eso influye mucho en este tipo de tratamientos. Y por último, el embarazo, uso de esteroides, tabaco, prematurez, cesárea. Eso tiene obviamente no es tan importante, pero se ha mencionado que puede dar diferencia. ¿Ok? Generalmente en pacientes que son prematuros, básicamente eso está relacionado con la flora bacteriana y este tipo de cosas. ¿Ok? En cuanto a la fisiopatología, es bien fácil, no voy a dar tanto, pero para que nosotros tengamos algún tipo de alergia, cualquiera, sea alimentaria, respiratoria, mediada por IgE, tenemos que tener estos pasos. La primera parte se llama sensibilización de alérgenos. Entonces aquí en la imagen podemos ver que la primera parte es cuando llega el alérgeno, vamos a ponerle, por ejemplo, que son los ácaros, que es lo más común a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces llega algún tipo de proteína de los alérgenos, de este tipo que es ácaro, y llega a nuestra primer célula, resultado de antígenos, que es célula dendrítica, ¿ok? Va con nuestro linfocito T, se elige un perfil TH2, que es el famoso perfil de las alergias, que se va a caracterizar por interleucinas como interleucina 4, 13 y 15, para que no se les olvide a los estudiantes, ¿ok? Y después de esa sensibilización, ¿ok? Entonces va a llegar, va al linfocito B, que se va a transformar en célula plasmática y va a producir IgE específicas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un laboratorio en general, podemos pedir una IgE específica. Finalmente está muy alta y es fácil. Pero recuerden que mide una IgE inespecífica, perdón. Entonces, es la IgE total. No podemos saber a qué es alérgico. ¿Ok? Y ya después de que se sintetizó, ya nuestro cuerpo conoce a este alérgeno y ya tiene IgE específicas, ya empieza con el siguiente paso. ¿Ok? Que son los mediadores que ya dijimos, los más importantes, 5, 4 y 13, ¿ok? Y entonces aquí sí, vamos a empezar a tener nuestra primera respuesta inmediata, que como pueden ver en la imagen, ya hay una segunda exposición, aquí está el mastocito, se unen las IgE específicas para el ácaro, que era el ejemplo, ¿ok? Y va a liberar ese tipo de factores de inflamación, como la histamina, leucotrienos, prostaglandinas, y en una primera instancia, pues vamos a tener estornudos, moco, congestión nasal. ¿Cuántos conocemos que le tocan un gato y inmediatamente luego se ponen ojos rojos, estornudos? Esta sería nuestra primera fase, que es una respuesta inmediata. Después sigue la fase tardía, ¿ok? Entonces hacemos un ciclo vicioso porque nos seguimos exponiendo a estos alérgenos. Entonces hay una infiltración de estas células en nuestro tejido, en la mucosa, que nuestra célula más importante son los eosinófilos, ¿ok? Entonces esto va a producir una inflamación crónica del epitelio y pues aquí ya van a tener síntomas más tardíos, como cual hipertrofia de cornetes, congestión nasal crónica, ¿ok? Entonces, en general, esa es la fisiopatología para cualquier tipo de alérgeno mediado por IgE. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es bien fácil, ¿ok? Aquí tenemos los 4 síntomas cardinales, ¿ok? Que es rinorrea, que generalmente es anterior, ¿ok? Es hialina y es constante. Generalmente tiene horario, ¿ok? Obstrucción nasal también puede tener horario, al igual que los estornudos. Estornudos son los famosos estornudos en salva, son más de 3 a 5 seguidos, ¿ok? Y por último es el prurito, que es la confusión nasal, ¿ok? Entonces, a mí me gusta enseñar a mis estudiantes una mnemotecnia para que nunca se les olvide, que es pero, ¿ok? Es prurito, estornudos, rinorrea y obstrucción nasal. Entonces, de esta forma, nunca se les va a olvidar, ¿ok? Ahora, en cuanto a la exploración física, pues ya tenemos los 4 síntomas previos más este tipo de exploración física, ¿ok? Son niños que pueden tener el famoso surco nasal, el saludo alérgico, que por eso les hace esta rayita aquí en la nariz, ¿ok? Congestión pericular, el famoso pliegue de Denning-Morgan, que en esta imagen se ve muy bien. Fase alérgica, que es caracterizada por estos síntomas. Generalmente estos niños respiran por la boca abierta, ajá, porque no pueden respirar por la nariz, o son niños que roncan demasiado, ¿ok? A la exploración física, la mucosa nasal generalmente es muy pálida, tiene mucho moco hialino, y aquí están los famosos frentes de una telaraña, un poquito. Entonces, si tiene todo esto,
pues ya podemos pensar en que tiene un tipo de rinitis alérgica, ¿ok? Para el diagnóstico, ¿ok? Siempre tiene que haber una concordancia de los síntomas que ya mencioné, más la exploración física, ¿ok? Entonces, para hacer como tal el diagnóstico de rinitis alérgica necesitamos tres cosas. Número uno, historia clínica. El paciente nos diga los síntomas que ya interrogamos y que ya mencionamos, ¿ok? Además que pueda tener algún tipo de antecedentes. Número dos, exploración física. Que nosotros iniciemos específicamente que el paciente tiene todos estos síntomas. Y por último, las pruebas diagnósticas. Pues nosotros tenemos que evidenciar que nuestro paciente está sensibilizado, ya sea por una IgE específica de sangre o por las famosas pruebas cutáneas. Mientras no tengamos estas tres, nos vamos a quedar con una probable alérgica. Entonces, para que sea totalmente alérgica, debe estar ya bien diagnosticado con una prueba muy específica, ¿ok? Si voy muy rápido, me dice. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la historia clínica, vamos a empezar a indagar sobre esto. Síntomas clásicos, ya mencionamos, pero nunca se nos olvida. Número, evaluación de la casa y trabajo. Siempre hay que preguntar con qué frecuencia son estos síntomas. Ajá. Número dos, ¿dónde se producen más? Si dentro de casa, cuando están de casa, o en el trabajo. Eso también es muy importante. ¿Ok? Evaluación del ambiente. ¿Qué tipo de mascotas tienen? Si les pasa cuando tocan a los perros, a los gatos. O, por ejemplo, también, ¿cuándo es peor los síntomas? En la mañana, en la noche, cuando despiertan. Entonces, desde ahí, yo puedo saber, nosotros podemos saber a qué son alérgicos los pacientes. Entonces, el ejemplo que llevamos durante la ponencia, ácaros. Son pacientes que les van a decir, durante la noche, es cuando tengo más estornudos, o cuando despierto, tengo la nariz súper congestionada. Entonces, estaban dormidos, no tienen que tener estornudo. Pero los ácaros están en todos lados. Cobijas, almohadas, cobijas. Cojines, por ejemplo, o peluches, que son más comunes en niños. Entonces, desde ahí nosotros podemos saber que están sensibilizados los pacientes, ¿ok? O en la casa también, cuando salen de casa, es cuando empieza a conocer. Entonces ahí podemos pensar que es un tipo de polen. Entonces, desde el interrogatorio podemos nosotros pensar a qué tipo de alergia presenta nuestro paciente. Uso de medicamentos, ya les dijimos, lo más común es que son el uso de drogas también, que son los aires, generalmente aspirina, que puede causar algún tipo de síntoma nasal, ¿ok? Antecedentes familiares de enfermedades atópicas, ya mencionamos cuáles. Y también es muy importante saber si tienen algún tipo de enfermedad y si estos síntomas afectan o no a su estilo de vida, el trabajo, deporte. Entonces, para que nosotros podamos dar un diagnóstico y también clasificar el tipo de. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas sugestivos de rinitis? Pues ya dijimos, ¿no? Que tiene que durar más de una hora y están nuestra mnemotecnia, pero, ok, que no tengamos el interrogatorio anterior, pues vamos a clasificar y evaluar los síntomas que comúnmente no asociados a saber cuáles van a ser. Síntomas unilaterales, ¿ok? Generalmente en niños, cuando se quejan solamente un lado de la nariz y el mismo siempre, hay que buscar que no tengan un objeto extraño, es muy común en la obstrucción nasal como síntoma único, rinorrea posterior, dice que la rinorrea es la más común de este tipo anterior, que escurra por la nariz. Dolor, epistaxis recurrente anosa, que refiere al olfato también. Puede haber una crónica así, disminución del olfato, pero es muy raro encontrar una pérdida. ¿Ok? Ahora, epistaxis, aquí yo abriré un paréntesis. Generalmente en niños sí es muy común la epistaxis congenital, ya que los niños transficerarse se pican la nariz, pues por eso es muy común que la nariz. Yo creo que los adultos nosotros no estamos tanto con la nariz, pues no sangra tanto, pero específicamente en niños sí es muy común la epistaxis. ¿Ok? Entonces aquí les puse un diagrama que es bien fácil. ¿Ok? Entonces tenemos un paciente que tenemos estos síntomas. ¿Ok? Y ya, pero. Después, en cuanto a la historia clínica, vamos a buscar la causa. Si es infecciosa, pues vamos a darle un específico. En caso de que descartemos que sea no infecciosa, ¿ok? Y ya empezamos con el interrogatorio. Los antecedentes, que son más importantes, ¿ok?
la cronicidad de los síntomas y la variación y la presentación, como ya les mencioné, y en cuanto a la exploración. Entonces, tenemos estos dos positivos y te quedamos, es una rinitis probablemente alérgica, ¿ok? Si descartamos todo esto y está negado todo esto, pues vamos a buscar otro tipo de rinitis, ¿ok? Que lo más común es química irritativa. Generalmente son, por ejemplo, con cloro, los limpiadores, son olores muy fuertes, pueden causar cambios en la mucosa, sí, ¿ok? Después, ya tenemos el diagnóstico favorable, entonces vamos a dar un tratamiento en primer nivel, todos, ahorita vamos a empezar. Número uno, evitar o reducir exposición de alérgenos, iniciar el tratamiento farmacológico, y aquí es una guía que es bien fácil, ¿ok? Que se llama ARIA. Entonces, en cuanto a la rinitis, el tratamiento se va a basar en esta guía, ¿ok? ARIA. Si no los vemos, los síntomas no mejoran, son peores, son graves, evidentemente hay que mandar al subespecialista, ¿ok? Para que este subespecialista, pues ya es el experto en este tipo de enfermedades, pues ya haga el diagnóstico confirmatorio, pruebas cutáneas, un tipo de específica, ¿ok? Y el tratamiento más importante es la inmunoterapia, con las vacunas, ya sea dependiendo de la vía de administración que escogemos. Del laboratorio, ¿qué es lo que podemos pedir? Número uno, te cuento de sinópticos de sangre periférica. Alguna bibliografía dice que más de 500 es positivo o más de 750. Número dos, niveles de IgE total. Eso es muy importante. Si la solicitamos, la presentilemos en niños específicamente. En niños, sí, lo más importante es, no es lo mismo tener una IgE de un bebé de 6 meses, ¿ok? A un niño de 8 años. Sí cambian mucho los números. Entonces, no se dejen ir por el parámetro que marca el laboratorio. En general, el que presentable. Y el adulto ya nos puede decir específicamente. Y por último, la citología nasal, ¿ok? Entonces, este generalmente ya no es molesto para los pacientes, para los niños. Si sale positivo con los sinófilos, sí pensamos en una rinitis. Pero si sale negativo, no descarta una rinitis alérgica. Entonces, como tal, ya es un estudio que ya dejó de decir tanto. Y además que si es un paciente que ya tiene medicamentos tópicos nasales, ya se modifica. Entonces, tal vez en un paciente de primera vez que no ha tenido ningún tratamiento en nariz, posiblemente sea útil este tipo de... Pero si no, ya no lo tiene. ¿Ok? ¿Cómo es la clasificación? Esa es la más actual y está bien fácil. ¿Ok? Se va a clasificar intermitente y persistente dependiendo de los números de síntomas de días que tengan los síntomas. Intermitente es menos de 4 días a la semana, menos de 4 semanas consecutivas. Si es persistente, más de 4 días a la semana y más de 4 semanas consecutivas, ¿ok? Y leve, se va a decir que es un paciente que no molesta su vida diaria, puede hacer su vida sin ningún problema, y moderada afecta ya su vida. Puede tener trastornos del sueño, limitaciones de actividades diarias, afección en el trabajo en la escuela, y puede tener síntomas problemas. Entonces, en general, podemos decir que un paciente tiene una rinitis que es leve, es decir, que no afecta su forma de vida, pero es persistente. Pero todos los días tiene mocos, ¿ok? Se pueden combinar. O podemos tener pacientes que tienen moderada grave, es decir, que sí afectan su vida diaria, pero 2 veces por semana. Entonces sería una moderada grave intermitente. Entonces, de esta forma se puede clasificar y combinar esto, ya sea leve o moderada o intermitente y persistente. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Entonces, para hacer el diagnóstico son 3, que son muy específicas. Las pruebas cutáneas, la medición de IgE específica. Les digo, si piden cualquier laboratorio, les va a dar una IgE total. No vamos a ver a qué es. Pero actualmente ya los laboratorios tienen paneles muy específicos que te dan el nivel de IgE contra ácaro, contra un árbol en específico, perro, gato, algunas frutas. Son paneles muy completos. El problema es que son muy costosos, ¿ok? Y hay que esperar mucho tiempo a que se den resultados. Al contrario que las pruebas cutáneas son más económicas, se hacen en el consultorio y en 15 minutos. ¿Okay?
Y el último, se hace reto nasal. Cuando sale negativo,